Albert Einstein es un nombre que todo el mundo conoce, no solo por ser un genio de la ciencia, sino también por su aspecto. Su cara, con esos ojos pensativos y su sonrisa amable, se reconoce al momento. Pero hay algo más que llama tanto la atención como sus teorías, su pelo inolvidable. Esa melena blanca, salvaje y despeinada se hizo casi tan famosa como su trabajo en la física. Era un aspecto que no seguía las modas, y por eso la gente de todas las edades y de todo el mundo se acordaba de él. Su pelo alborotado y sin peinar se convirtió en un símbolo casi tan famoso como sus teorías. Verle el pelo, disparado para todos lados, parecía mostrar la energía y lo sorprendente que era su mente. La gente veía ese pelo y al momento pensaba en una mente que no seguía las reglas. Era como si su aspecto fuera una pista de su espíritu rebelde y creativo. En las fotos de joven se le ve con un estilo más normal, con el pelo bien peinado y con la raya hecha. Parecía un estudiante joven como cualquier otro, igual que sus compañeros. Pero a medida que sus ideas crecían, su pelo también se volvía más salvaje. Con los años, su estilo cambió, mostrando cómo cambiaba su forma de pensar y cómo cada vez le importaba menos lo que la gente esperaba de él. Era como si su mente estuviera tan ocupada con los misterios del universo, que un peine no importara nada. Cuanto más se concentraba en descubrir los secretos del espacio y el tiempo, menos le importaba domarse el pelo. La imagen del científico con el pelo blanco y revuelto se hizo famosa en todo el mundo. Su aspecto se reconocía al instante, salía en carteles, murales y portadas de revistas por todas partes. ¿Por qué lo dejaba así? ¿Lo hacía a propósito? ¿O era solo porque tenía la cabeza en otras cosas? ¿Quería decir algo con eso? ¿O solo era una señal de que estaba concentrado en otras cosas? Algunos dicen que era su forma de enseñar que las ideas importan más que el aspecto. Vamos a ver cómo su pelo despeinado encajaba con sus ideas sobre la vida, la ciencia y el pensar por uno mismo. Para Einstein, ser diferente no era solo cosa de matemáticas, era vivir siendo uno mismo de verdad. Su peinado se convirtió en algo más que una manía. Era un símbolo de ir contra lo normal. Animaba a otros a ser ellos mismos, sin importar lo raros que parecieran. Parecía decir que su mente era demasiado grande para preocuparse por algo tan simple como un corte de pelo bien hecho. Su pelo era como una imagen de su curiosidad sin fin, y de que no le gustaba que le dijeran cómo tenía que ser. El pelo de Einstein ayudó a que la gente lo viera como un símbolo de libertad para pensar y de imaginación. Al final, su famoso pelo nos recuerda que a veces, las mejores ideas vienen de los que se atreven a verse y a pensar de forma diferente. La vida de Einstein era muy sencilla, y eso lo hacía diferente a mucha gente de su época. No le importaba mucho la moda, prefería estar cómodo antes que elegante, y hasta parecía que le hacía gracia que la gente se preocupara tanto por cómo se veía. Su ropa era cómoda y muchas veces estaba arrugada, y algo muy sabido es que no le gustaba usar calcetines, decía que no servían para nada y que eran una molestia. En vez de eso, él siempre estaba pensando en su trabajo, en cuentas difíciles, preguntas importantes y los secretos del universo, y no tanto en cómo se veía por fuera. Cosas como peinarse o plancharse las camisas no eran importantes para él. Su pelo, siempre revuelto y famoso, se convirtió en una señal de que no le importaban las costumbres. Para él, lo más importante era estar cómodo y que las cosas fueran útiles. Guardaba su energía para pensar y crear ideas nuevas, no para verse siempre perfecto. Una vez dijo, todo debe hacerse tan simple como sea posible, pero no más simple. Y esa forma de pensar la usaba no solo en su trabajo de científico, sino también en su vida diaria. Esta manera de pensar cambió su forma de vivir. ¿Para qué perder tiempo arreglándose o pensando en la ropa si había misterios del universo por resolver e ideas nuevas por descubrir? Elsa, su esposa que tanto lo quería, a veces le pedía que se arreglara un poquito. Con cariño le acomodaba el cuello de la camisa o le peinaba un poco el pelo antes de salir en público. Pero para Einstein, esas cosas eran tonterías comparadas con todo lo que pensaba. Pasaba mucho tiempo metido en sus pensamientos, como si viajara por mundos gigantes dentro de su cabeza, sin preocuparse por lo que otros esperaban o pensaban de él. Que no le importara cómo se veía, no era para hacerse el rebelde o el raro. Era de verdad una muestra de lo que para él era importante y valioso. Imagínate estar pensando en los misterios de la relatividad, en cómo es la luz y cómo está hecho el universo. Con esas cosas en la cabeza, el pelo y la ropa parecen tonterías, ¿verdad? En su día a día, quitaba todo lo que no era necesario. Se concentraba solo en aprender, entender y tener ideas nuevas.
Pasar largos ratos pensando solo, tocar el violín y navegar en aguas tranquilas eran sus formas de recargar energías y cuidar su mente. Su aspecto descuidado no era para llamar la atención, sino el resultado de una vida dedicada a pensar mucho, a tener curiosidad y a vivir de forma sencilla. Para Einstein, ser libre de verdad significaba no preocuparse por cómo la gente esperaba que se viera una persona famosa. Significaba vivir como él era y concentrarse en lo que de verdad le importaba. Buscar entender las cosas, siempre. Einstein creía mucho en ser uno mismo. Pensaba que era lo más importante para crear cosas nuevas y avanzar. Muchas veces decía que era muy importante ser tú mismo, aunque eso significara ir a tu aire o que te criticaran. A Einstein no le gustaba hacer lo mismo que todos. Creía que las ideas nuevas de verdad venían de los que se atrevían a pensar diferente y a cambiar las cosas. Su pelo siempre despeinado se convirtió en un símbolo de esto. No le daba miedo destacar o ser diferente, ni siquiera en las cosas más pequeñas. Muchas veces hablaba en contra de seguir a los demás o las costumbres sin pensar, y animaba a la gente a preguntar, a mirar bien las cosas y a pensar por sí mismos. Para Einstein, preocuparse por cómo te veían los demás o por cosas sin importancia era una forma de no ver las maravillas de verdad y los misterios más grandes de la vida. Para él, era más importante explorar con la mente, tener curiosidad y aprender cosas nuevas que seguir las modas o lo que hacían los demás. Él sentía que si la gente te presiona para que te veas o actúes de una forma, eso podía parar las ideas nuevas y no dejar que tu mente llegara lejos. Su forma de no seguir a los demás también se veía en su trabajo como científico. Einstein nunca tuvo miedo de dudar de las ideas de siempre o de preguntar sobre las reglas que ya existían. Si una regla no le parecía lógica, simplemente no le hacía caso. Igual daba si era sobre física o sobre su forma de vestir. ¿Para qué perder el tiempo peinándote?, pensaba él, cuando tu cabeza está ocupada con las preguntas más grandes del universo. Einstein creía que lo que de verdad vale de una persona es cómo es. Sus ideas y lo que aporta al mundo, no la ropa que lleva ni cómo se ve por fuera. Muchas veces escribía sobre lo bueno que es pensar por uno mismo, animando a los demás a tener sus propias ideas y a no dejarse llevar por lo que piensa la mayoría. Su aspecto era como una pequeña protesta silenciosa contra las cosas sin importancia, un recordatorio de cada día de que lo que de verdad cuenta es la cabeza y el corazón. Animaba a los demás a tener ideas originales, a preguntar y a no tener nunca miedo de ser diferentes al resto. Con su vida y lo que hacía, Einstein demostró que dar más importancia a lo de dentro que a lo de fuera hace que tu vida sea más interesante y deje más huella. Las historias sobre Einstein nos enseñan que a él no le importaban mucho las costumbres de la gente. Una cosa muy conocida es que dejó de usar calcetines, porque pensaba que no hacían falta. Si algo no servía para una cosa clara, él no lo usaba. Y eso incluía el pelo. Una vez, cuando le ofrecieron un peine, dijo que no muy amablemente. Estaba claro que su cabeza estaba en otras cosas. Estas historias nos muestran a un hombre muy metido en sus pensamientos, al que no le importaban los pequeños detalles. En Princeton, los vecinos se acostumbraron enseguida a su pinta tan especial, el pelo revuelto y la mente siempre trabajando. Cuando le preguntaban el secreto de su éxito, él decía que era gracias a su curiosidad y a no rendirse nunca, no a su aspecto. Incluso en eventos importantes, su estilo un poco desarreglado quedaba en segundo plano, porque su inteligencia era lo que más destacaba. Einstein vivió a su manera, dándole más importancia a lo que le apasionaba y a estar cómodo, que a lo que los demás esperaban de él. La mente de Einstein era un universo propio, dándole vueltas a las preguntas más grandes. Cuando estás pensando en la velocidad de la luz o en cómo es el espacio-tiempo, peinarte parece una tontería. Su energía mental era muy valiosa, y la dedicaba a teorías que lo cambiaban todo. Desarrollar la relatividad general llevó años de pensar mucho y muy concentrado. Cuando estaba tan metido en eso, el mundo de fuera desaparecía, y arreglarse era lo de menos. Su pelo despeinado era una señal de que estaba muy metido en sus pensamientos. Los grandes descubrimientos científicos llegaban después de mucho tiempo pensando sin parar en algo. Sus famosos experimentos mentales necesitaban muchísima concentración e imaginación. En esos momentos, el pelo no importaba, las ideas lo eran todo. Esos pelos revueltos eran como el polvo del taller de una mente que trabajaba mucho. Esto no era descuido,
era darle más importancia a lo que de verdad valía la pena. Einstein se divertía con sus cosas de ciencia, no arreglándose. Su aspecto era algo normal para una vida dedicada a las ideas. A medida que Einstein se hacía más famoso, también crecía la curiosidad por su pelo alborotado. La gente no lo veía como algo descuidado, sino como un genio trabajando. Su pelo era como una pista de que su mente estaba demasiado ocupada para peinarse. A los periódicos les encantaba enseñar su peinado eléctrico, que le hacía parecer normal y, a la vez, como de otro mundo. No era el típico científico serio, sino alguien único que nos descubría el universo. Su pelo le ayudó a ser una persona muy querida y fácil de reconocer en todo el mundo. Aunque él no se arreglaba así para llamar la atención, tampoco le daba importancia. Le pegaba mucho eso de profesor despistado. Pero en el caso de Einstein, era así de verdad. Su pelo significaba ser libre de las normas y estar muy concentrado. Daba a entender que un genio de verdad no necesita ser igual que todos. En un mundo tan preocupado por las apariencias, el pelo de Einstein nos recordaba que lo de dentro es lo que más cuenta. Se convirtió en una parte muy querida de su leyenda. Su pelo alborotado era como una señal de lo poderosa que puede ser la mente de una persona. El pelo despeinado de Einstein se convirtió en un símbolo de creatividad y de pensar diferente. En un mundo que valora ir bien peinado, su pelo revuelto mostraba que él era único. Parecía que tenía una mente que no seguía las reglas de siempre, libre para explorar ideas nuevas. Su pelo era la bandera de un revolucionario creativo. Igual que sus teorías rompieron con lo de siempre, también lo hizo su peinado. Los artistas y la gente creativa vieron en él a alguien parecido, al que no le importaban las normas superficiales. Su pelo se convirtió en un símbolo para todos los que se atrevían a pensar diferente. Hacía que los genios parecieran más cercanos y humanos, y animaba a otros a valorar sus propias ideas. El pelo de Einstein animaba a la gente a dejar que sus ideas originales volaran libremente. El pelo revuelto de Einstein parecía mostrar que era despreocupado, pero escondía una ambición enorme. Lo que le movía no era ser famoso, sino entender el universo. Esto necesitaba disciplina, seguir intentándolo y estar siempre muy concentrado. El estado de su pelo no tenía nada que ver con su motivación interna. Tenía ambición por las ideas, no por cómo se veía. Sus ganas de aprender le ayudaban a superar las dudas y los desafíos. Su aspecto informal escondía que nunca paraba de buscar conocimiento. El desorden de su pelo demostraba cuáles eran sus verdaderas prioridades. Ponía toda su energía en pensar, no en peinarse. El pelo de Einstein se convirtió en un símbolo de ambición por la verdad, no por lo que pensaran los demás. El pelo icónico de Einstein es como una metáfora de soñar a lo grande y pensar profundamente. Así como su pelo no seguía ningún orden, sus ideas iban más allá de lo que se aceptaba. Nos animaba a mirar más allá de lo que se ve y a soñar a lo grande. Su vida fue una prueba del poder de pensar y de alejarse de las cosas de todos los días. El pelo despeinado reflejaba una mente metida de lleno en los misterios del universo. Sus ganas de entender cómo es el mundo estaban unidas a su capacidad de soñar a lo grande. Su aspecto mostraba que no tenía miedo de pensar diferente. El pelo de Einstein se convirtió en un símbolo de ser uno mismo y de libertad para crear. Nos recuerda que los grandes logros vienen de personas que no tienen miedo de ser diferentes. Su legado, como su pelo, sigue siendo indomable y nos inspira.